Nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 1. Y vamos a continuar estudiando. Una de las frases más importantes que hay, dice el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En nuestro estudio pasado vimos que Dios nos hace justos, no por obras, ni tampoco porque lo merezcamos. Había un problema en la Biblia y el problema era cómo podía un hombre pecador presentarse delante de un Dios justo. ¿Qué mérito podría haber en nosotros para poder llegar y decirle, Padre, acéptame? La Biblia dice, no había en nosotros nada absolutamente que nos pudiera dar el mérito de presentarnos delante de un Dios santo. Entonces Dios resuelve este problema desde el Antiguo Testamento, cuando Él escoge el tabernáculo para bajar a morar en medio de nosotros, y que el hombre, antes de acercarse a Él, pudiera entender que el hombre necesitaba un mediador. No podía un hombre pecador acercarse a Dios, a un Dios santo, por nuestras propias obras, ni por nuestros propios méritos. Era imposible. Entonces Dios escoge a un mediador, y ese mediador era un animal sacrificado. Venía la persona y ponía las manos sobre el animal, en un símbolo de identificación con el animal, representando el animal el lugar que nosotros merecíamos ser para poder acercarnos a Dios. Entonces venían los sacerdotes, agarraban un chivo, una tórtola, una golondrina, de acuerdo al dinero y a las posibilidades económicas del sacrificante. Entregaban el sacrificio al sacerdote, la persona ponía la mano en el animal para identificarse con esa persona, que éramos nosotros los que merecíamos morir, y el animal se sacrificaba y Dios aceptaba ese sacrificio porque había derramamiento de sangre. En Hebreos 9:22 encontramos que la Biblia dice, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Caín fue el primer hombre que rechazó el derramamiento de sangre para acercarse a Dios. Por eso, cuando lean ustedes el libro de Judas, van a encontrar que los apóstatas, o sea, el apóstata es la persona que quiere acercarse a Dios de acuerdo a como él cree o a su parecer, o de acuerdo a como le han enseñado. El apóstata es la persona que conoce la verdad. Caín conocía que acercarse a Dios era necesario traer sangre. Sin embargo, él trajo lo mejor de la tierra. Y Dios le dijo, Caín, no quiero tu sacrificio, porque si te acercas a mí, tienes que acercarte a través de la sangre. Hay mucho ruido en la... Entonces es importante lo que dice el versículo 17 de nuestro estudio, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien, me acerco a Dios por la fe y Dios me recibe. Y Dios ahora me envía al mundo y me dice, ahora tu vida va a estar caracterizada por una cosa muy peculiar. Dice en Hebreos 11:6, y sin fe es imposible, o sea, no hay ninguna otra manera en que tú puedas agradar a Dios más que a través de la fe. Y vamos en esta mañana a estudiar esto de la fe, porque es el estudio más importante que ustedes puedan tener, ya que si ustedes no saben qué cosa es vivir por fe, no están viviendo agradando a Dios. La frase, el justo por la fe vivirá, se cita 4 veces en toda la Biblia. Se cita en Habacuc, es el único libro en el Antiguo Testamento donde se cita por primera vez, Habacuc 2:4. Después se cita en el libro de Romanos. En tercer lugar, en el libro de los Gálatas. Y en cuarto lugar, en el libro de los Hebreos. Ahora vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1, y vamos a entender qué significa, en primer lugar, la fe, para comprender después lo que significa vivir por fe. En Hebreos 11:1 encontramos el versículo 1, donde se nos describe en toda la Biblia y se nos da la única definición de lo que significa la fe. Y dice así: es pues la fe
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué cosa es la fe? Dos cosas. La fe son dos cosas. Número uno, es una certeza. Es una seguridad interna. Y esta seguridad interna es de algo que tiene que ver ¿con qué? Con el futuro. Es la seguridad, dice la Biblia, de lo que se espera, no de lo que no se ve. Esa es la convicción. Pero la fe, en primer lugar, es una seguridad hacia el futuro. Y esta seguridad hacia el futuro no la tienen los no cristianos. Ahora que veníamos en la carretera de Cuernavaca en la mañana, veníamos compartiendo mi hijo Alan y yo, y le estaba contando, él venía con algunas lágrimas en sus ojos también, y es dura siempre la partida entre el padre y el hijo, y le venía diciendo: Alan, quiero que te des cuenta cómo ahorita en Navidad hay muchas personas que también se separan de sus hijos, pero no tienen a Cristo. ¿Y qué crees que van a hacer en el momento que se van en el aeropuerto? Van a echarse la del estribo. Cuando la gente no tiene a Cristo y el futuro es incierto para ellos, ¿cómo pueden enfrentar la vida si no tienen a Cristo? Pues la tienen que enfrentar con un anestésico, con alcohol, con drogas, con mujeres o con mucho trabajo. No pueden enfrentar la realidad, o sea, el futuro tan incierto que se nos pinta en sus cinco sentidos. Sin embargo, la Biblia nos dice que la persona que tiene fe tiene una seguridad de que, dice la Biblia, nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Enfrenta 1986 con el poder de mi espíritu. El que tiene fe tiene una certeza. Y si nosotros no mostramos esta seguridad hacia el futuro, no estamos agradando a Dios. Porque yo tengo que manifestar que yo estoy seguro del futuro, de que nunca me va a faltar para la comida, para pagar la renta, siempre habrá alguien que cuide mis hijos, siempre habrá algo. ¿Por qué? Porque se me ha prometido: estaré contigo todos los días hasta el final de los siglos. ¿Se dan cuenta? Sin esta certeza, sin esta seguridad, tú no estás viviendo agradando a Dios. Entonces, si tú me dices que tienes fe y te comes las uñas, tus acciones hablan lo contrario. Si tú me dices que tienes fe y tienes 3 días sin dormir, ¿en dónde está tu seguridad? ¿Te das cuenta? Tus acciones, tus obras, tu forma de vivir, el comerte las uñas, tu desesperación interna, esta ansiedad en tu alma, implica que no tienes fe. Ahora, en segundo lugar, la fe no solamente es una certeza o una seguridad interna hacia el futuro, sino que la fe también tiene que ver no solo con el futuro, sino con lo invisible. La fe es la convicción de lo que se ve, dice, de lo que no se ve. Esto quiere decir que estamos convencidos de algo, aunque no lo veamos. Entonces yo me enfrento a 1986 y no tengo trabajo. Y entonces abro la Biblia y tengo una vida devocionales con Dios y encuentro el Salmo 37 que me dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él y Él hará. Él es el que me va a abrir las puertas en el 86, Él me va a bendecir, Él me va a dar mi coche, Él me va a dar mis necesidades, si yo le busco con todo mi corazón. No espere nadie en esta mañana recibir algo de Dios si no es Dios el primer lugar en tu vida. En este 1986, tú tienes que darle a Dios no solamente lo primero de tu dinero, sino también lo primero de tu tiempo. Hermanos en Jesucristo, si en este año ustedes no comienzan a levantarse en la mañana y a darle las primeras horas del día a Dios, no esperen creer que están viviendo con todo su corazón agradándole. ¿Quieres realmente recibir de Dios? Tienes que comenzar a darle a Dios tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo y todo lo que tienes. Yo no entiendo cómo hay personas, por ejemplo, que puedan decir que quieren recibir a Dios y todavía el domingo trabajan. ¿Cómo es posible que haya cristianos que trabajan el domingo? Ahora, si tú tienes, por ejemplo, el domingo trabajo y trabajas en un hotel y el lunes descansas, entonces el lunes es el primer día de la semana para Dios.
Pero si tú descansas el domingo y tú no le das el domingo a Dios y quieres, pues es que vendo más el domingo, entonces tú no estás viviendo por fe. Porque la Biblia nos dice, dame el primer día de la semana, los primeros minutos del día, lo primero de tu dinero, lo primero de tus frutos, y yo prosperaré cualquier cosa que tú hagas. Esto significa tener a Cristo en primer lugar en nuestras vidas. Ahora hay cristianos que ya tienen 3 años en Cristo y no tienen devocionales. No se levantan en la mañana y me dicen los hermanos, Armando, lloro antes de acostarme. Le estás dando a Dios tus obras. Porque el tiempo antes de acostarte es lo que te sobra de todo el día. Tú tienes que darle a Dios lo primero del día. ¿A qué hora se levantaba Cristo? Dice la Biblia que aún siendo de noche, o sea, todavía el sol no salía, Él iba en la madrugada a buscar a su Padre. Ahora quiero acabar con esto diciéndoles lo siguiente. Si las cadenas del sueño son más pesadas que tus principios internos, tu fe no vale nada. Cuando yo me levanto en la mañana y yo sé que tengo que trabajar a las 6 de la mañana y no tengo un principio interno más fuerte que venza la pereza y el despertarme y hacerle a las cadenas del sueño, así porque lo primero es mi Dios dentro de mí, mi fe no vale nada. Entonces no hay nadie que pueda justificar y decir, es que a las 6 tengo que arreglar a mis hijos para mandarlos a la escuela. Pues levántate a las 4:30 de la mañana, ponte de rodillas, agarra tu Biblia y comienza a vivir por fe. Tienes que disciplinar tu vida para levantarte y tener devocionales. Ningún cristiano en esta iglesia, ni en ninguna iglesia del mundo, podrá jamás agradar a Dios, ni ser usado por Dios, ni conocer lo que es Dios, si no tiene una vida disciplinada de oración. En la vida devocional, en la madrugada, se encuentra el secreto de nuestra vida cristiana. Vean ustedes el Salmo número 1. Y dice David, que escribió este salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, dice David al comenzar este salmo, feliz, la palabra es ger en el hebreo, es ger con H, H-E-S-H-E-E-R, es la palabra hebrea, bienaventurado, es ger, que es la traducción del griego makarios, que significa dichoso, feliz. Dice David, feliz y dichoso el hombre que no está sentándose con personas malas, ni tampoco tiene amistades malas, ni tampoco se sienta con ellos a platicar cosas malas. Y dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de noche, dice de noche, de día y también de noche. Escuchen esto, esta persona que le haya dado el primer lugar a Dios en el 86, dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, todo donde el negocio que se meta, cualquier proyecto que emprenda, prosperará. ¿Quiere Dios que prosperemos? Que seamos hombres exitosos de negocios, que seas el mejor gerente, el mejor agente vendedor, la mejor ama de casa, que tus hijos tengan todo, pero Dios nos pide la condición: medita en mi ley de día y de noche. Ahora, ¿por qué no has prosperado? ¿Por qué tienes deudas? ¿Por qué tienes problemas? ¿Por qué no tienes quien te cuide esto? ¿Por qué no tienes quien te cuide aquello? ¿Por qué no tienes para comprarte un coche? ¿Por qué andas así? ¿Ustedes creen que para eso murió Cristo en la cruz? Cristo murió para darnos vida. Y muchos de nosotros estamos viviendo vidas miserables porque Dios no tiene el primer lugar en nuestras vidas. Regresamos a Hebreos. Y encontramos entonces, o hemos descubierto, lo que significa en primer lugar la fe. La fe es una seguridad. Ahora, esta seguridad, ¿quién nos la da? No, claro que Cristo, pero la seguridad, la certeza de nosotros para enfrentar el futuro nos las da la palabra de Dios, la Biblia. Juan 20:31,
estas cosas se han escrito para que vosotros creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida eterna. 1 Juan capítulo 5, y estas cosas se han escrito para que vosotros creáis que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y vean ustedes lo que dice, y para qué creyendo, o sea, para que continuando creyendo, no que creíste ayer ni la semana pasada, sino que todos los días yo tengo que venir a la palabra y convencerme al leer este libro de que Él vive. Y al leer la palabra, yo me levanto en mi devocional en la mañana con una seguridad de que en mi oficina todo va a marchar bien. Y si algo marcha mal, Dios me dará su paz para enfrentar los problemas adversos que yo me enfrente. Pero si yo me levanto en las mañanas descargado de las baterías, con mis pilas todas se me chuparon anoche, y creo yo que tengo el poder para ser buen padre, para ser un buen oficinista, para ser una buena secretaria, para darle solución a mis problemas, sin haber fortalecido mi hombre interior, no estoy viviendo por fe. Porque estoy dándole a Dios el segundo lugar. Entonces la certeza y la seguridad nos la da la palabra de Dios. ¿Y quién creen ustedes que nos da la convicción? ¿Quién dijo, yo sé en quién he creído? Esto es una convicción. No lo vemos. Bienaventurados los que no me vieron y han creído. A quien amando, dice en Primera de Pedro, amamos sin haberle visto. Yo me extraña cuando hay personas que me dicen, se me apareció un ángel, o los ángeles se aparecen, o vi a Cristo, y les muestro 2 de Pedro, pues dice la Biblia que no le hemos visto y que sin verle le amamos y nos gozamos con un gozo glorioso e inefable. No necesita parecérseme Cristo para que yo pueda estar convencido que Él existe. ¿Quién me da esa convicción que Él existe? Romanos 8:16. Pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a nuestras vidas y entró a nuestros corazones para traernos convicciones. ¿Qué convicción es la principal que Él trae? Que Él vive. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da ¿qué cosa? Testimonio. Aquí adentro de nosotros alguien nos está diciendo, Él vive, Él vive, Él vive. Y esto no es autosugestión. Esto no es hipnotismo. Esto es algo real, que es la obra sobrenatural del Espíritu de Dios. Y el testimonio que nos da es de que somos hijos de Dios. Y si tú todavía tienes dudas de que eres cristiano, imagínate cómo puedes ser vencedor. Si hay alguien en esta mañana que dude de su salvación, ¿eres cristiano? Pues mira, realmente no sé, no estoy seguro. Cuando una persona contesta de esta manera, es que realmente no es cristiano. Porque el cristiano sabe en quién ha creído y el cristiano sabe que aunque caemos de vez en cuando, Él nos levanta y tenemos una vida siempre de santidad y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Ahora quiero ilustrarles la fe, regresamos a Hebreos, quiero ilustrarles la fe con un ejemplo de la vida real. La fe es una certeza, una seguridad de algo que viene. Y aunque yo no lo veo, yo estoy seguro que viene. Y por estar seguro que algo viene, yo vivo una vida diferente aquí abajo en la tierra. ¿Se dan cuenta? Yo nunca he visto a Cristo. No, me han platicado que existe una ciudad esperándonos. Me han dicho que hay coronas, que hay recompensas. No he visto nada de lo que la Biblia me dice. No lo he visto ni lo he percibido por mis 5 sentidos. Pero interiormente, cuando yo me hinco y oro con Dios y tengo esta vida devocional, algo aquí en mi alma me dice, Él está vivo. Es verdad, la palabra se convierte en un fuego en mi corazón y entonces comienzo a caminar yo en esta tierra diciéndole a las muchachas, no, diciéndole al alcohol, no, diciéndole a las drogas, no, diciéndole al dinero, no. Desprecio todo lo que se me da en esta tierra porque tengo algo que estoy esperando. Y esta convicción la demuestro viviendo una vida separada del pecado. Me da mucha tristeza cuando oigo muchachos que me dicen, Armando, ¿no sabes que ahora las chavas nos corretean a nosotros? ¿De qué estás hablando? Sí, hombre, vamos al cine y van detrás de nosotros como perritos. Y llegamos al cine y nos comienzan a picar por detrás. Antes nosotros llegábamos, hola, ¿cómo estás? Y ahora ellas son las que nos siguen. Y les dije, qué barbaridad, qué muchachas las del mundo. Y me contestan ellos, no hombre, son muchachas de la iglesia.
yo creer que una muchacha pueda tener unas convicciones tan viles y que ella pueda considerarse tan poco digna para comenzar a corretear a un hombre y llamarse cristiana? ¿Cómo es posible? Otra vez me dijeron, hombre, si conocieras a la fulana de tal, me invitó a ver películas pornográficas. ¡Ay, qué muchacha tan mundana! ¡No, hombre! ¡Es cristiana! Yo digo, Padre, ten misericordia, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y dicen Hebreos, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber conocido la verdad, no queda más que una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien peca voluntariamente y no es contristado por su pecado, esa persona no es cristiana. Porque el Espíritu vino para convencernos y mostrarnos que no podemos nosotros vivir esa clase de vida. De donde la persona que se deleita y sigue haciendo y corretea a los hombres y va a ver películas pornográficas, yo no puedo creer con la palabra de Dios que esa persona tenga una relación viva y personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. Vives engañada, mi amiga que me escuchas. Vives engañado, mi amigo que me escuchas. Y en cualquier momento que caigas muerto por un ataque al corazón o una embolia, te levantarás y le dirás, Señor, Señor. Y Él te va a contestar, ¿cuál Señor? ¿Por qué me llamaste Señor si allá abajo, nunca quisiste obedecerme? Cuando nosotros, por ejemplo, conseguimos un trabajo, voy a conseguir un trabajo en una compañía, se me promete un sueldo. Señor, le vamos a pagar a usted 5,000 pesos a la semana, ¿correcto? Ahora bien, no se me paga de inmediato, ¿verdad? Pero confío que así será y comienzo a trabajar por fe. ¿Se dan cuenta? Llego a un lugar y me dicen, le vamos a pagar 5,000 pesos a la semana. Yo no he visto el dinero, pero me basta la palabra de la persona que me lo prometió. Y me dijo, le voy a pagar 5,000 pesos a la semana, y durante 7 días a la semana yo trabajé por fe. O sea, trabajé confiando con una seguridad que al llegar el sábado me van a dar 5,000 pesos. Y esa seguridad, ¿quién me la dio? La palabra del Señor que me lo prometió. ¿Se dan cuenta? Esto es vivir por fe, vivir confiando en algo que te han dicho sin que tú veas aquella cosa que te han prometido. Otro ejemplo es un sembrador. Cuando tú vas y plantas una semilla, yo agarro las semillas y yo no sé cómo de esa semilla, aunque la meta a un laboratorio, va a crecer un árbol de 20 metros. Yo no lo entiendo. ¿Tú lo entiendes? ¿De dónde saca la masa y el peso esa semilla? ¿O quién infla la semilla? Pero yo planto y aviento las semillas y llego a la ciudad y le digo a mis hijos, ¿te gustan esas botas? Sí, papá, ¿me las compras? Sí, te las voy a comprar. Papá, pero si no tienes dinero. No, pero dentro de 15 días tenemos cosecha. Oye, papá, pero si yo no he visto la cosecha crecer. No, pero cuando yo planté las semillas, yo tengo la seguridad de que van a crecer. ¿Por qué cosa? Porque he visto a otros plantar y he visto crecer sus plantas. Entonces, yo siembro por fe y comienzo a comprar por fe. No tengo dinero, pero voy con la persona y le digo al zapatero, apárteme estos zapatos, apárteme ese vestido, y todo lo hago por fe, con la seguridad que las semillas van a crecer, aunque yo no vea su crecimiento. Entonces la fe es la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora vamos rápidamente a ver algunos errores acerca de la fe. Número 1, la fe no es ciega. Una señora llegó un día y me dijo, oiga, tengo una fe ciega en Dios. Le dije, ese es su problema. La fe no es ciega, señora. La fe no es subjetiva. La fe es objetiva. La fe tiene que tener un objeto, y ese objeto no puede ser nada más que la persona del resucitado. Cuando yo tengo una seguridad, cuando yo tengo una convicción, es porque alguien aquí adentro ha entrado a mi corazón y me ha dicho, Jesucristo vive de entre los muertos. Y para que yo pueda realmente tener una fe que me salve, tengo que confesar con mi boca que Él es el Señor, y tengo que creer, aunque no lo he visto, que Él vive de entre los muertos. Entonces, por favor, nunca confíen en una persona que diga, la fe es ciega, porque la fe está basada en la resurrección de Cristo. Pregúntale a tu abuelita o a tu tía, ¿tú crees en Dios? Claro, hijita, siempre hemos creído. Mire, tengo a Santo Tomás ahí junto a la cama, tengo una estatua.
Y abuelita, ¿por qué crees en Dios? Es porque me han enseñado que Dios existe. ¿Y quién te lo enseñó? Pues me lo enseñó el señor que está en la iglesia. Vamos con el señor de la iglesia. Oiga, señor, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Y en qué basa usted su fundamento para aseverar que Dios existe? Bueno, porque lo tienes que creer. Discúlpeme, pero la fe no es a fuerzas, ni lo tengo que creer, porque la fe es bastante racional cuando uno pone a razonarse si realmente existe o no existe Dios. Una de las cosas que me hicieron a mí personalmente renegar de la fe en Dios fue que a mí me hicieron, cuando yo estudiaba en los colegios lasallistas, obligarme a creer en Dios porque tenía fuerzas que creer en Dios, y si no creía en Dios me iba al infierno. Nunca me contestaron racionalmente la fe, ni en qué estaba basada. Me decían, está basada en los dogmas. El Papa habla y él es Dios hablando. Cuando el obispo habla, cállate la boca porque él es el Dios hablando. Y comenzaba yo a preguntarme, yo creo que tengo una mente, la puedo usar, y estas personas me obligan a abstener mi mente de usar mi razón. Y cuando vine a la Biblia y abrí la Biblia y entendí que la fe no está basada en dogmas, ni en mandamientos, ni en nombres, ni en ceremonialismos, ni en ritualismos, ni en liturgias, sino en qué está basada nuestra fe, en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Porque Él vive, por nosotros volvemos a vivir. Y si Él no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Entonces, cuando yo me paro enfrente de un auditorio y defiendo la fe cristiana, la estoy defendiendo sobre bases históricas, sobre bases geológicas, sobre bases científicas, sobre bases arqueológicas, y no estoy diciendo, es la verdad y lo tienen ustedes que creer. Estoy demostrándolo con todos los argumentos que me puede dar la apologética. Y es más racional creer en Dios y en la resurrección de Cristo y en el cambio de los apóstoles que decir que creemos que venimos del chango. Eso sí es fe, y ese ciega. De veras, Oiga, maestro, muy bien, usted dice que venimos del chango. ¿Cuál es su presuposición filosófica? ¿En qué premisas está usted asentando? ¿Y cuál es su fundamento, señor maestro? Pues tienes que creer que venimos del chango. ¿Pero en qué tengo que creer si no hay absolutamente ninguna prueba científica? Se necesita más fe para creer que venimos del chango que para creer que Dios existe. Qué cosa tan absurdo y tan ilógico, pero sin embargo se enseña como algo científico, cuando no existe absolutamente nada científico de que venimos del chango. Entonces las gentes que nos critican a nosotros de tener fe en Cristo, nosotros les volteamos la pedrada y los correteamos con un bat por todos lados, atacándolos y diciéndoles, eres más absurdo y más ilógico y más tonto, porque tu fe sí es ciega. Mi fe no es ciega, está basado en algo que la historia comprueba. Jesucristo se levantó a los 3 días de los muertos. Y cuando un cristiano comienza a entender que nuestros argumentos son más fuertes y que haces pedazos cualquier argumento de cualquier filosofía, este desayuno del 18, voy a estudiar en qué está basada el yoga, el Hare Krishna, los gurús, etcétera, etcétera, y levantar a Cristo, y van a ver cómo Cristo va a aplastar todas las filosofías y demostrarles, traigan invitados a este 18 que sean gurús o que les encante el yoga, tráiganlos al 18, porque van a encontrar lo que la Biblia dice acerca de las filosofías orientales. En segundo lugar, la fe no viene por orar, la fe viene por meditar la palabra de Dios. En segundo lugar, otro error de la fe es creer que vas a tener mucha fe si pasas mucho tiempo orando. Esto no es verdad, porque la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué cosa pasa cuando oramos? Cuando oramos, el hombre interior es fortalecido, y cuando lees la palabra, tu fe crece. Entonces no podemos divorciar la lectura de la Biblia de la oración. ¿Se dan cuenta? Hay personas que me dicen, Armando, hoy en la mañana leí 5 capítulos de la Biblia. ¿Y cuánto oraste? Nada. Algo te falta. Es como si llegas al banco y le borras a una cara de la moneda el sol y le dice a la cajera, cámbiemelo por favor, discúlpeme, pero tiene que tener las dos caras. Oiga, pero si tiene la aguilita, pues tiene que traer el sol, Señor. Entonces la fe, la oración y la lectura de la palabra es una moneda que para ser recibida en el banco celestial tienen que ir las dos juntas. Para que sean efectivas tienen que ir las dos juntas. Tú no puedes orar sin leer la palabra, ni leer la palabra sin orar. Tienes que combinar las dos cosas para tener una vida efectiva en tu vida cristiana. En tercer lugar, la fe no es de todos. La fe no es de todos. La fe es de los hijos de Dios. Dice en Hebreos 12:2
Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Cuando alguien te diga, yo tengo mucha fe en Dios, tú hazle esta pregunta: ¿me podría usted definirme o decirme la diferencia entre creencia y fe? El que usted crea en Dios o el que usted crea en Cristo no significa que tenga fe, porque la fe viene a mi vida, la seguridad hacia el futuro y la convicción en mi corazón vienen a mi vida en el momento que nazco de nuevo. Una vez me acuerdo a mi abuelita, todos ustedes la conocen, cumplió 94 años ya la viejita, cada vez parece un águila del Fénix, vuela más alto. Y una vez me acuerdo que hace 10 años se murió mi tío en una explosión de gas aquí en México. Mi abuelita, ustedes la conocen, era de misa ahí en la Votiva, en Reforma, junto al Cine Latino. Ahí iba mi abuelita porque vivía en la colonia Rosa, en la calle de Estocolmo, de misa a las 6 de la mañana, y golpe y San Miguel Arcángel y San Miguel Atochi, sino tanto los santos, y Santísima, y San José, y San Purísima, y rezo, rostro, rosarios. Pero cuando mi abuelita se enfrentaba a una crisis, la crisis la desmoronaba. ¿Se dan cuenta? Se le murió su hijo y en 6 meses no la pudimos sacar de su casa de todo lo que le lloró. 6 meses llorándole a su hijo. Y la gente llegaba y los cristianos le decíamos, abuelita, ¿en dónde está tu fe? ¿Ven? Ella creía en Cristo, pero ella no tenía una seguridad de que le volvería a ver, ni la seguridad de que Dios estaba detrás de la muerte de su hijo. Por lo tanto, ella se desconsoló. Las personas que dicen creer en Dios solamente muestran la fe cuando enfrentan dramas o situaciones trágicas en la vida. ¿Cómo respondes tú ante una cosa alarmante? Que te chocaron tu coche, que te robaron tu casa, que tu hijo se murió. En ese momento tú respondes con una seguridad, si es que tienes fe. Entonces, no confundamos las creencias en Dios con la fe que salva. En cuarto lugar, la fe no es de la cabeza, la fe es del corazón. La diferencia entre las creencias y la fe es que las creencias son intelectuales. Yo creo en Cristo como un personaje histórico que existió. Sí, murió y me han contado que resucitó, pero como no ha bajado a mi corazón, ni ha cambiado mi vida, ni mis actitudes hacia el futuro, yo no le he conocido como mi Salvador. Le conozco como un personaje histórico, pero no le conozco como el Salvador de mis pecados. Número 5, a Dios no lo movemos con nuestros sentimientos ni con nuestras emociones, sino a Dios lo movemos por la fe. Hay hermanas que me las he encontrado en el suelo. ¡Ay! ¡Dios! ¡Dios! Y ahí están 15 minutos, Señor del cielo y de la tierra, ten misericordia de nosotros. Y ellas creen que por sus chillidos y sus gritos y sus alaridos van a hacer que Dios diga, sí, mijitas, tengo compasión por ustedes, aquí les voy a apapachar. A Dios nadie le mueve porque llora o porque siente o porque, ay Señor, lo único que mueve a Dios es la fe. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Cristo, cuando iba al monte Calvario, ensangrentado, la cabeza hecha pedazos, la nariz rota, los labios hinchados, quién sabe cuántos dientes perdió, la lengua inflamada, el polvo dentro, escurriéndole sangre por las orejas, ¿qué creen que hicieron las hermanitas poquianchis cuando pasó el Señor por ahí? Ahí estaban las poquianchis esperando cuando pasó el Señor Jesucristo. Pobrecito, mira la sangre. ¡Ay, Señor! ¡Ay! Y se voltea a Cristo, y Cristo sabía que ellas eran movidas por sus sentimientos y no por la fe. Y se volteó y les dijo, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Más lágrimas deberían de sacar de sus ojos el saber que sus hijos no son salvos. Cualquier mujer, al ver a una persona muerta en la calle, al ver un hospitalizado, al ver una mujer hecha pedazos, llora. Pero esos sentimientos no implican de ninguna manera que esa persona tenga fe, porque los sentimientos son algo, un atributo natural de la naturaleza humana. Todos somos movidos por un accidente, por una persona tiene una tragedia, pero a Dios no le mueve los sentimientos, a Dios le mueve nuestra fe. El vivir en la vida con esta seguridad y con esta convicción y no tenerle miedo a nada en la vida, esto es lo que agrada a Dios.
y Dios abre las puertas de los cielos sobre aquellos que están viviendo con esta seguridad, sin ansiedad, con esta paz que sobrepasa todo entendimiento, a pesar de que todas las cosas son adversas en contra de nosotros abajo en esta tierra. Entonces no te creas que porque le chillas a Dios durante 3 horas o porque mojas la almohada le vas a mover. Sin fe es imposible, aunque berríes durante 3 días. Número 6, en último lugar, a Dios o la fe no se visualiza. La fe no es, la Biblia dice, cualquier cosa le es posible al que tenga fe. Ya sé, quiero un Chrysler Córdoba 86. Y me voy a concentrar, Señor, gracias, porque un Chrysler Córdoba con rines a la Ben-Hur y con asientos acolchonados, etcétera, etcétera. Y abre los ojos y la lámpara de Aladino, se te apareció el Chrysler 86. Desgraciadamente hay una persona, ¿verdad?, que está haciendo muy famosa esta fe, en un libro que se llama La Cuarta Dimensión, pero es la basura más grande que puedan ustedes leer. La fe no se visualiza, no es obtener lo que queremos, sino obtener lo que se nos ha prometido. ¿Escucharon? Acuérdense el chiste que les conté. Van dos en un avión. ¿Cuánto te apuestas a que si yo me aviento sin paracaídas me agarra Dios? Y el otro, pues quién sabe, ¿verdad? Es que no tienes fe. Yo tengo fe que Dios me va a salvar. Y te lo voy a mostrar. Y se avienta el avión este individuo y se aplasta en el suelo. Y llega al cielo. Y le sale San Pedro y le dice: oye, Pedro, me falló Dios. Yo tenía una fe tremenda que me iba a sanar. Yo tenía una fe tremenda que me iba a aplastar. ¿Y por qué no me detuvo? Y se voltea a Pedro y le dice: es que Dios nunca te prometió que si te aventabas sin paracaídas te iba a salvar. ¿En dónde está eso en la Biblia? Tú no fuiste manso, tú fuiste menso. Había otra persona que vino una inundación y estaba él en el techo de la casa y pasaban los hermanos en una lanchita. Oye, súbete a la lancha que se está hundiendo aquí la cosa. No, Dios me va a salvar. Bueno, y se siguieron los hermanos, pasaron otros en un velerito. Oye, vámonos que ya estoy subiendo el agua. No, Dios me tiene que salvar. Pues le llegó el agua hasta por acá y que pasan en un helicóptero y que le gritan: oye, agárrate de la escalera, ya viene la inundación. No, Dios me va a salvar. Pues resultó que Dios no lo salvó y se ahogó. Y llegó al cielo y le pregunta a Pedro: oye, Pedro, me falló Dios otra vez. ¿Cómo que te falló Dios? Sí, me falló Dios porque yo tenía fe que me iba a salvar y no me salvó. Y le contesta a Pedro y le dice: ¿cómo que no te salvó? Primero te mandó una lancha, después un velero y después un helicóptero y tú no te quisiste salvar. ¿Se dan cuenta? Esta persona quería salvarse a su manera. Quería que Dios actuara conforme él creía. Quería que viniera un ángel y lo sacara de ahí y lo depositara en tierra firme. Esto no fue manso, esto fue menso. Y así pasa con hermanos que me he encontrado. Me encontré un hermano en Acapulco que tenía el pie del dedo así de gordo de una infección, casi se le estaba gangrenando. Y llegamos: vamos a orar por ti, sí, hermano. Y pasaron 3 días y después de la oración que hicimos sobre él, vimos que no se mejoraba. Entonces le dijimos al hermano: vamos al hospital. Dijo: no, Dios me va a sanar. Yo le dije: mira, ya le pedimos a Dios y a lo mejor Dios tiene otro propósito. No, Dios me tiene que sanar. Yo le he pedido y yo he confiado y me tiene que sanar. Pues a los 5 días le amputaron el dedo. ¿Le falló Dios? No, no le falló. Él no supo discernir la voluntad de Dios. Dios nunca ha prometido que siempre que te enfermes y que siempre que tengas gangrena y que siempre que hay una tragedia te va a salvar. Pero lo que sí nos ha prometido es que en medio de la tragedia estará con nosotros. Así hay personas. El otro día me encontré una persona que se quitó los lentes y dijo: ya no vuelvo a usar lentes, y los tiró a la basura. ¿Por qué no vas a usar lentes? Porque Dios ya me sanó. Por fe lo creo. Y no vuelvo a usar lentes y yo tengo que demostrar que tengo fe tirando los lentes. Esta persona está perdiéndose la bendición porque no ha discernido que posiblemente sea la voluntad de Dios que él siga usando los lentes. Ahí es cuando le echamos manita de puerco a Dios y le decimos: ahora me sanas y no quiero volver a ver sin lentes y quiero ojos nuevos. Y a lo mejor Dios nos contesta y nos dice: ¿y por qué crees que ese es mi plan? ¿En dónde lo he prometido? En mi palabra. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo que hemos hecho de la fe, le hemos hecho una varita de Aladino y estamos manipulando a Dios por medio de la fe. Y esa no es la fe bíblica. Ahora vamos a ver en último lugar en esta mañana cómo se manifiesta la fe. En primer lugar, la fe se manifiesta teniendo confianza en lo que Dios nos ha prometido. Escuchen lo siguiente.
Cuando creemos que realmente Dios es Dios y creemos que Él es todopoderoso, todo sabiduría, y que no hay nada que Él no conozca, ni nada que Él no pueda hacer, en ese momento me arrojo en sus brazos, confiado que Él es mi papá. Cuando yo tengo confianza en Dios, vean Mateo capítulo 7, me arrojo en sus brazos, porque yo sé que Él tiene lo mejor para mi vida. Padre Santo, te pido que me quites esta gangrena del dedo. Tu poder ahorita me puedes sanar, Señor, y te pido que me sanes. Sí hay que orarle a Dios siempre que tenemos enfermedad, pero si pasan 2 días y Dios no me sana milagrosamente, sería un tonto yo el creer que no debo ir al doctor, porque en ese momento yo tengo que discernir que Dios también me puede sanar a través de las medicinas y de los hospitales. Decía Billy Graham, el gran predicador, y le preguntaron hace poco en la clínica Mayo en Rochester: doctor Billy Graham, sabemos que tiene usted un problema con el ojo desde hace 8 años. Se le pone el ojo, pero así de virol al pobre hermano, y bueno, son unos dolores tremendos, no se imaginan ustedes. Y le preguntaron por qué no había pedido a Dios que le sanara. Y él dijo: se lo he pedido 3 veces como Pablo, y Dios me ha dicho: bástate mi gracia. Billy, mi poder se perfecciona en tu debilidad. No creas que por sanarte el ojo no estoy contento, pero a través de tu enfermedad yo estoy trabajando y sigo trabajando en tu carácter. Entonces él ahora tiene 8 años con un aguijón en su carne, que es su ojo, y Dios no le ha sanado. Ya han venido sanadores, ya han venido predicadores que dicen que tienen el don de la sanidad y no han podido hacer nada. ¿Por qué? Porque no siempre es la voluntad de Dios sanarnos milagrosamente. Y ahora él está en un tratamiento clínico, y a través del tratamiento está encontrando descanso en su ojo. Dice Mateo 7, del 9 al 11: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces yo digo: Padre Santo, tú eres demasiado grande para equivocarte en mi vida. Si tú te quisiste llevar a mi perro, si tú te quisiste llevar a mi hijo, si tú permitiste que esta enfermedad atacara mi cuerpo, Padre, en mi perspectiva es malo, pero en tu perspectiva, que es muy diferente a la mía, es buena. Y yo te alabo y glorifico tu nombre. Dad gracias en todas las cosas, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y en último lugar, vean 1 de Juan capítulo 3. Qué importante es entender lo que significa caminar por fe. El justo por la fe vivirá. ¿Qué significa? Que viviremos con una seguridad profunda hacia el futuro, hacia lo invisible, de que Él está con nosotros y que nada nos va a faltar. 1 de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Pero vean las condiciones, por favor. No es una lámpara de Aladino. Vamos a recibir las cosas de Dios porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces no podemos predicar: ven a Cristo y serán sanos todos los ciegos y todos los cojos, porque muchos ciegos y muchos cojos que pasan a recibir la sanidad no viven vidas rectas delante de Dios, pero sí quieren ser sanados de su ceguera y de su sordera. Cuando la Biblia dice que Dios nos sana y Dios nos bendice cuando nosotros hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cuántos de ustedes, hermanos en Jesucristo, han pedido y han pedido y han pedido y no han encontrado respuesta? Yo quiero que en esta mañana nos analicemos. Que delante de un Dios santo tú le digas: Padre, escudriña mi corazón y conoce mis pensamientos. ¿Realmente mi vida es una vida en la que yo te agrado? ¿Tengo paz ante el 86? Yo no sé cómo vamos a comer, ni sé cómo me va a alcanzar. Oh Dios, tú lo sabes, pero yo quiero tu paz. Yo quiero que esta seguridad nunca me deje, porque esta seguridad vence al mundo. La gente está cada vez peor, huyendo, escapándose de la realidad, del futuro, de la incertidumbre. Las naciones están como locas, los políticos, los gobernantes, no hay nada claro en el futuro. Todo es oscuridad y todo es tinieblas. Hermanos, nosotros sabemos que Él vive,
que Él resucitó y que nos ha prometido su presencia hasta el final de los siglos. El justo por la fe vivirá. El Hijo de Dios vivirá confiando porque sabe en su corazón, por el testimonio del Espíritu Santo, que Jesucristo vive por los siglos de los siglos. Oremos. Padre Santo, enséñanos a vivir por fe. Porque si no vivimos confiando, si no vivimos con paz, si en nuestra alma interior en esta mañana no hay paz, ni confianza, ni seguridad hacia el futuro, ¿cómo podemos decir que creemos tus promesas que nos has hecho? Señor, te damos gracias porque tu presencia es real en aquellos que te buscan con todo el corazón. Oh, dichosos y felices los perfectos en camino, los que andan en la ley de Jehová. Dichosos y felices los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, porque no hacen iniquidad los que andan en sus mandamientos. Y tú nos encargaste, Padre, que cuidáramos y vigiláramos tus mandamientos. Ojalá que fueran ordenados nuestros caminos para que guardáramos tus mandamientos. Entonces no seríamos avergonzados, porque viviríamos haciendo las cosas que delante de tus ojos te son agradables. Padre Santo, en esta mañana hay muchas personas que estaban sinceramente equivocadas. Creían que tenían fe, pero era una creencia intelectual nada más. Su vida, la respuesta hacia los problemas de la vida, habla que ellos no tienen fe. Esa ansiedad que hay en sus corazones en esta mañana, esa tribulación que tienen, que sienten, esa angustia que les agobia el alma, les muestra que no tienen paz. Y esta mañana ellos quieren venir a la cruz del Calvario. Y yo te invito, amigo, en esta mañana que vengas a la cruz y que entiendas que el justo, el Hijo de Dios, vivirá confiando en Dios. Vivirá confiando cuando tenga y cuando no tenga. Cuando haya pecado y cuando no haya pecado, cuando haya tentaciones y cuando no haya tentaciones, el Hijo de Dios siempre brillará como un luminar en el mundo, en medio de una generación perversa y maligna. Oh Padre, si no estamos siendo diferentes, si no estamos siendo alejados más y más del pecado, si no hay santidad en nuestras vidas interiores, se puede dudar que seamos salvos. Haz votos esta mañana otra vez. Antes de comenzar el año, haz votos nuevos a Dios. Pídele que te escudriñe. Pídele esa paz que Él te puede dar en estos momentos. Si estás enfermo, pídele que no es importante el que tú seas sanado, sino que realmente en tu enfermedad tú sientas paz. Paz de que Él está contigo y que Él está permitiendo esta enfermedad en tu vida para algo que Él te va a mostrar en el futuro. Si no lo crees así, también le puedes pedir que te la quite. Y si no te la quite, síguele de todas maneras dando las gracias. Porque ya sea que tengamos o no tengamos, ya sea que vivamos sanos o no sanos, Él es Dios. Él da y Él quita cuando Él quiere. Nosotros somos sus siervos, nada más, y vivimos para glorificar su nombre en esta tierra. Las personas que en esta mañana quieran hacer votos nuevos y que sean cristianos, háganlos en este momento. Comienza un año nuevo pidiéndole perdón a Dios, arrepintiéndote sinceramente de tus pecados. Que te duelan en esta mañana tus pecados y que comprendas que estás viviendo sin agradar a Dios. Porque sin esta seguridad hacia el futuro, tú no lo puedes agradar. Y las personas que no conozcan a Cristo esta mañana, que pertenezcan a cualquier religión o a cualquier corriente de pensamiento filosófica, yo te pido que vengas y encuentres en la Biblia evidencias más grandes, filosóficas, cristianas, que las tonterías filosóficas que tú seguías con una fe ciega, sin que hayas investigado verdaderamente en tu corazón y en tu lógica más elemental, que las cosas que tú creías no habían dado paz a tu vida. ¿De qué te sirve creer en Buda si no tienes paz? ¿De qué te sirve decirte que eres un ateo si no tienes paz? Lo más importante es vivir con tranquilidad en esta vida, con la seguridad del perdón de pecados, y Cristo te lo ofrece en esta mañana. Vengan a Cristo todos ustedes, los que están trabajados y cargados, que Él los hará descansar.
Y las personas que esta mañana quieran entregarle a Cristo por primera vez su corazón, háganlo repitiendo estas palabras ahí desde su lugar. Señor, no tengo paz. Estoy incierto hacia el futuro. Estoy angustiado, angustiada ante lo que va a acontecer en México y en el mundo. Padre, no tengo seguridad porque no te conocía. Quiero enfrentarme a la vida ahora, desde este momento, con el poder de tu palabra y con tu espíritu en mi alma, dándome testimonio de que existes, de que no soy huérfano, de que no soy huérfana, de que tú me has adoptado en esta mañana y me recibes como tu hijo y tu hija, por causa de que tu hijo murió por mí en esa cruz con su sangre. Te recibo en mi corazón, Señor Jesucristo, como mi Salvador y mi Señor. Y te pido que me fortalezcas, te pido que quites de mi vida esta angustia, estas puertas falsas que he buscado yo en la brujería, en el ocultismo, en la filosofía, en el alcohol, en las drogas, en el sexo. Padre, quiero tener la única paz que es verdadera. La paz que Cristo nos prometió diciéndonos, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. La paz del mundo es falsa, es temporal. La que yo les doy es perpetua, porque te hará vivir por fe y te hará despreciar las cosas que el mundo te ofrece, porque tú tienes una seguridad de que muy pronto estarás conmigo, dice el Señor. Oh Dios, gracias por tu palabra y por estas personas que esta mañana han entregado sus vidas a la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén.